Ejercicio de campo magnético de hilos conductores, donde en este caso tenemos dos hilos conductores rectilíneos y paralelos separados a una cierta distancia. Esa distancia la vamos a llamar D. Por ello circulan corrientes de igual intensidad, es decir, tendré una intensidad 1 y una intensidad 2, que será la misma. Y quiere que explique razonadamente, apoyándome en un esquema, si puede ser cero el campo magnético en algún punto entre los dos hilos. Por un lado, suponiendo que las corrientes tienen sentidos iguales y después opuestos. Vamos a empezar por el primer punto, sentidos iguales. Vamos a dibujar los dos hilos conductores. Este sería el hilo conductor 1, con una intensidad I sub 1, y este sería el hilo conductor 2, con una intensidad I sub 2. Según el enunciado, I sub 1 sería igual a I sub 2. Y el campo magnético que genera un hilo conductor tiene valor de mu sub 0 por I partido 2 pi d. ¿De acuerdo? O la distancia en el punto. En este caso vamos a llamarlo X para no liarnos con D. Vamos a llamarle D a la distancia entre los hilos conductores y X lo vamos a llamar a un punto dentro de ese segmento que podría unir a ambos hilos conductores. Para realizar este ejercicio teórico tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es muy sencilla, consiste en el dedo pulgar va a ir en el sentido de mi corriente, es decir, en el hilo 1 mi dedo pulgar irá hacia arriba. Y lo que voy a hacer es, como sabemos que el campo magnético hace círculos alrededor de un hilo conductor, lo que para saber hacia dónde es el círculo, si es entrante a mi folio o saliente, a partir de mi dedo pulgar que me indica la intensidad de corriente, intento como coger mi hilo. ¿Vemos? Intento coger mi hilo y a la hora de cogerlo me fijo a la derecha, por la derecha de mi hilo, el campo sería entrante y a la izquierda sería saliente. Por tanto, por todo punto a la derecha de este hilo, el campo sería entrante, B sub 1. Lo podemos indicar así o simplemente con esta nomenclatura también, que se utiliza mucho en física. Vemos en la dirección del hilo 2, cogemos regla de la mano derecha sobre el hilo 2, el dedo pulgar en el sentido de la corriente y vamos a intentar agarrar. Si intentamos agarrar ese hilo conductor, vemos que por la derecha entraría, pero no me interesa la zona derecha, sino la zona de la izquierda. Por la izquierda saldría el vector campo magnético, B sub 2. Lo puedo poner así o con un punto que sería la nomenclatura saliendo de mi folio. Como podemos comprobar, el campo magnético del hilo 1 y del hilo 2 tendrán la misma dirección pero sentidos opuestos, uno hacia adentro y otro hacia afuera del folio, con lo cual en el punto medio del segmento se cumplirá que B1 sería igual a B2, ya que como tienen las mismas intensidades y la misma distancia se cumplirá eso. Pero, es decir, en ese punto intermedio se anularía el campo magnético. Una distancia X, que esa distancia X sería D partido 2, siendo D la distancia entre los dos hilos conductores. Pero ¿qué ocurre en el siguiente apartado cuando los hilos tienen sentido distinto? Cuando los hilos tienen sentido distinto, al aplicar la regla de la mano derecha, dedo pulgar indica el sentido, intento agarrar mi folio, rodeándolo, vemos que B sub 1 sería entrante a mi folio, pero ahora fijaos cuando cojo e intento calcular B sub 2 del hilo conductor 2. El dedo pulgar hacia abajo, intento rodear, ¿vale? Y también vemos que entraría. ¿Qué pasa cuando son sentidos opuestos? Que entre los dos hilos conductores el campo magnético total sería igual a la suma de 1 más 2, porque son vectores que van en el mismo sentido, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido, con lo cual no tenemos datos, pero sí podemos conocer con total certeza que el campo magnético sería distinto de 0. Sin embargo aquí, cuando son iguales, podría ser 0 en el punto medio del segmento que una, o es decir, en X igual a D medio, que una a ambos hilos.